días a todos nuestros seguidores del Proyecto Grado Cero, también en esta nueva modalidad que es a través de video. En esta ocasión nos acompaña el defensor de los derechos universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos parece un episodio muy relevante y nos gustaría que pudieran ver todos nuestros compañeros, los académicos, profesores, investigadores y alumnos de la universidad, ya que en esta ocasión nos acompaña el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco para darnos una plática, para mostrarnos cuál es la función de esta institución, la Defensoría de los Derechos Universitarios, ya que muchos no estamos muy enterados de nuestros derechos, ni tampoco de que existen los medios para protegerlos. Para hacer este episodio estamos Sandia Bendaño, Jorge Carmona, Carlos Arielín y Alejandro Jiménez. Muy bien, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. La primera pregunta quizás sería, pues, ¿qué es la Defensoría de los Derechos Universitarios? Bueno, la Defensoría de Derechos Universitarios comparte la naturaleza de los ombudsman, o sea, esa figura que prácticamente está difundida ahora en todo el mundo y que es una figura que se encarga de resolver quejas o asuntos relacionados con la administración cuando se vulneran ciertos derechos. El ombudsman en general es una figura sueca prácticamente que formaba parte del órgano legislativo y vigilaba la regularidad de los actos administrativos. Ahora tiene otra modalidad, ¿no?, que es la protección de los derechos humanos, y en el caso de nuestra universidad es una institución encargada de velar por la protección de los derechos universitarios. ¿Y desde cuándo data esta institución? Pues tiene ya, de hecho acaba de cumplir 25 años en la universidad, pero déjenme de comentarles que no es una figura exclusiva de nuestra universidad. Acabo de estar recientemente, hace semana y media, en una reunión en Canadá, donde tienen toda una red de ombudsman para universidades. O sea que es una figura prácticamente, también por supuesto en Latinoamérica, en España, es una figura extendida prácticamente en gran parte del mundo, que se encarga de velar precisamente y resolver problemas que se presentan por o para la protección de los derechos de la comunidad universitaria. Entonces fue creada en 1985 y a instancias o iniciativa del doctor Jorge Carpizo en nuestra universidad. Oiga, y esta institución, al tener una naturaleza análoga a la de un ombudsman, los derechos que tutela se encuentran concentrados en alguna disposición, en algún ordenamiento jurídico universitario. Sí, no, de hecho yo podría decir que es un ombudsman especializado. Entonces, porque atendemos prácticamente lo relacionado con los derechos que derivan de la legislación universitaria. Okay. Esto es, en toda la legislación que tiene que ver con estudiantes, con personal académico, o lo que derive de ello, nosotros tenemos esa competencia. Por supuesto, también ahora con las reformas del año pasado a nivel constitucional, tenemos que analizar, y estamos de hecho analizando, pues el impacto de la reforma en las propias atribuciones de la Defensoría. Entonces, la reforma en materia de derechos humanos impacta prácticamente a todas las autoridades, lo cual implica un análisis tal vez más minucioso sobre cómo se expresan los derechos humanos a través de la legislación universitaria que estamos encargados de velar, ¿no?, de proteger. ¿Y tienen esa tarea de modificar la legislación o adaptarla a esta nueva reforma de la Constitución con base en los derechos humanos? Bueno, la Defensoría no tiene prácticamente per se, podríamos decir, como atribuciones de iniciativa. Sí podemos en su momento hacer llegar proyectos a las instancias competentes de la universidad para que sean considerados. Pero con la reforma del año pasado no es necesario tener modificaciones normativas ulteriores como para hacer valer los derechos en casos concretos. Sobre todo partiendo de la base pues, que la Constitución tiene una obligación directa y puede ser traída a casos concretos sin necesidad de que exista
una legislación de por medio. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora es, con base en las atribuciones básicas, ver o analizar el impacto que tiene esta reforma en lo que hacemos de manera cotidiana en materia de protección de derechos universitarios. Y en esencia, ¿cuáles podemos decir que son los derechos universitarios? Bueno, los derechos universitarios derivados de esa legislación, pues son, yo diría, múltiples, porque a diferencia de otros ombudsman de universidades, en este caso la Defensoría atiende a toda la comunidad académica. ¿Qué quiere decir? Estudiantes, profesores, investigadores, ayudantes de profesor, ayudantes de investigador. Son más o menos las categorías. Entonces, cada uno de ellos tiene, digamos, o un estatuto, o una serie de reglas específicas, o comparten algunos derechos universitarios en general. ¿Cuáles serían parte de esos derechos? Doy algunos ejemplos. Por ejemplo, el derecho de petición, que es sumamente recurrente. Cuando un estudiante, cuando un investigador, un profesor, hace algún planteamiento por escrito a autoridades universitarias, pues tiene el derecho que esos planteamientos se les dé una respuesta. No digo necesariamente favorable, pero sí por lo menos una respuesta. En ocasiones hay cuestiones más sutiles, por ejemplo, el hecho de que de la legislación derive un derecho a los estudiantes de que sus exámenes, por ejemplo, finales, sean revisados. O sea, es un derecho del estudiante, decir, bueno, yo considero que a lo mejor mi examen no fue evaluado de manera adecuada, de acuerdo con los estándares y las reglas establecidas por el propio profesor, y solicitaría una revisión. En este caso, pues es otro de los derechos que nosotros nos encargamos. Claro, yo no voy a cambiar calificaciones de nadie, ¿no? Porque también hay fronteras. Sin embargo, sí asegurarme de que sea su derecho, de que sea revisado, sea respetado. Y así encontramos una multiplicidad de casos y de derechos que todavía no hay una lista acabada. No tenemos como el catálogo de derechos de las constituciones, que eso no existe como tal. Pero tenemos que ir a veces a analizar las distintas normas universitarias que confluyen en los casos concretos. ¿Cuáles serían los casos más recurrentes en la Defensoría? Yo diría los casos, hay una incidencia grande de derecho de petición, y muchas de esas cosas hacen que cuando no hay un plazo tampoco para obtener esa respuesta, pero pues se entiende que el plazo debe ser razonable. Por ejemplo, si es un derecho de petición relacionado con el pase reglamentado, pues el pase reglamentado tiene también un periodo para ser ejercido, y si no se hace en ese periodo, pues estás provocando una situación a veces difícil de restablecer. Entonces ahí lo que nosotros a veces intervenimos y es con la premura del caso para que la solicitud, la petición que se hace por escrito sea atendida pues de manera rápida de acuerdo a la naturaleza del asunto. También habría que comentar que tenemos atribuciones para actuar de oficio, pues no solo a petición de alguien parte de la comunidad académica, sino también de oficio cuando consideramos que algún suceso, alguna cuestión que llega a nuestro conocimiento, como sea, nos da pie a iniciar alguno de los procedimientos que rigen nuestra actuación. Y de manera resumida, ¿cuál es este procedimiento que un alumno, un académico debe de llevar a cabo para que sean protegidos sus derechos? Bueno, como en la mayoría de las ocasiones existe la necesidad de presentar esto, digamos, por escrito. A veces el primer acercamiento es, pues ahora con los medios de comunicación, por correo electrónico nos llegan muchas solicitudes. La legislación exige que en estos casos hay que ratificar de alguna manera la queja, sobre todo es con ese carácter, que no sean cuestiones anónimas, que se den perfectamente los datos de quién está haciendo el planteamiento, etc. Y el procedimiento consiste en
nosotros tenemos atribuciones pues, para solicitar la información pertinente a las autoridades universitarias. Tenemos también atribuciones para utilizar los medios de la mediación, sobre todo, para resolver el asunto. Y en última instancia, también, como todo ombudsman, la posibilidad de presentar recomendaciones a la autoridad que consideramos haya infringido los derechos universitarios. También hay una atribución adicional, yo diría, el procedimiento consiste en, una vez recibida la queja, nosotros solicitamos información o iniciamos nuestra investigación. Esta investigación es independiente, es una investigación que es reservada, entonces no se hace del conocimiento más que de los interesados. Y ya en su momento, bueno, cuando se hace la recomendación, también tenemos la obligación de presentar un informe anual, tanto al rector como al consejo universitario. De hecho, el mandato del defensor surge primero de una terna propuesta por el señor rector y, digamos, elige dentro de esa terna la comisión de legislación del consejo universitario. Por eso es que es a esos dos órganos a quienes se rinde este informe anual. Y, por ejemplo, hay personas que no saben cómo presentar la queja o se ven en la dificultad de cómo redactarla o las formalidades que esta debe tener. Una formalidad que ya nos dijo es que tenga el conocimiento de la persona, que se pueda saber quién está interponiendo la queja. Otro requisito que tenga que tener esta queja. Bueno, además, bueno, que sea por escrito, les digo, incluso aprovechando los adelantos de la tecnología. Pero ahí en la propia Defensoría tenemos precisamente un grupo de abogados que se encarga de atender a todas las personas que vengan con un planteamiento. Los abogados orientan a la persona en el sentido ya sea de facilitarle los formatos, explicarle con todo detalle los requisitos. Ahí mismo se puede recabar la queja, digamos, en vivo y en directo. También, si no es el asunto competencia de la Defensoría está obligada a orientar al alumno o al profesor o al investigador hacia la instancia que es competente para atender su asunto, su planteamiento. Entonces, cualquiera que llega a la Defensoría tiene, de alguna forma, va a obtener una respuesta, sea en el sentido, si es competente la Defensoría de recibir la queja, o sea en el sentido de orientarlo específicamente qué área debe atender. Oiga, ¿y las autoridades tienen algún recurso o tienen la garantía de audiencia que les permita exponer su dicho, lo que su derecho convenga? Bueno, eso es muy importante. Sí, las autoridades tienen, como es un procedimiento donde se les solicita información, desde el primer momento ellos tienen oportunidad de hacer esos planteamientos de si algo sucedió o no sucedió, o si algo sucedió de X forma o de otra manera. Eso es por una parte. Por la otra, nosotros tratamos de también utilizar, como dicen ahora, el principio del contradictorio. ¿A qué se refiere esto? Una vez que yo recibo información de la autoridad, si veo que esta información de alguna manera tiene algún punto, por así decirlo, de litis con lo planteado por quien presentó la queja, pues entonces le doy vista. Es decir, bueno, la autoridad contestó esto, ¿tienes alguna cosa más que agregar? Hasta que yo considero que esté, digamos, el expediente, una vez recabada toda la información, entonces ya proceder a determinar pues el trámite que se va a dar al mismo, o pues las posibilidades, si el asunto la amerita, de mediar en el asunto, o en algunos casos llegar incluso a la recomendación. También, por supuesto, parte del análisis es la competencia misma de la institución. Yo quisiera abundar en esto para comentarles que hay asuntos que por ley no pueden ser conocidos por la Defensoría. Uno de ellos es las cuestiones laborales. O sea, la Defensoría como ombudsman no tiene esa atribución de conocer de cuestiones de naturaleza laboral. Segundo, cuestiones colectivas, por ejemplo. Aquí las quejas son
individuales en lo que te afecta a tus derechos. Tampoco tenemos nosotros atribuciones cuando existe dentro de la legislación o dentro del procedimiento universitario de que se trate una instancia de revisión ulterior. En esos casos nosotros no intervenimos porque precisamente hay una especie de, dependiendo del procedimiento, como de revisión o de apelación. Entonces nuestra propia legislación es muy clara a ese respecto y bueno, es importante saber qué sí podemos hacer y también qué no podemos hacer. ¿En México existe en alguna otra universidad una figura parecida a la de usted? Bueno, de hecho sí, o sea, en ese sentido hay buenas noticias, ¿no? Miren, al incorporarme yo a la Defensoría prácticamente hace 2 meses y medio, algo así, me encuentro con 2 aspectos muy importantes. Uno, que existe una red iberoamericana prácticamente de defensores de derechos universitarios, que está integrada por las defensoras y los defensores de prácticamente pues, un buen número de universidades del país, universidades públicas, pero también hay instituciones, por ejemplo, de España, Brasil, o sea, hay observadores, hay toda una red. El secretariado ejecutivo de esa red, que se llama la REDU, se le conoce como la REDU, el secretario ejecutivo está en la UNAM y a mí como defensor de derechos universitarios de la UNAM me corresponde esa labor. El actual presidente es el ombudsman universitario de la Universidad del Estado de México, es la Universidad Autónoma del Estado de México. Tenemos una reunión anual donde invitamos también, de lo que se trata es, yo creo que una de las finalidades de la red, además de prestarse colaboración mutua, es invitar a aquellas universidades públicas que aún no cuenten con esta figura, invitarlas a que la creen con la independencia de actuación y con todas las facilidades que le permitan ejercer su labor y generar, digo, el día de mañana, que todas las universidades, por lo menos públicas de este país, cuenten o tengan en su estructura con una Defensoría de Derechos Universitarios, que tiene, por supuesto, un impacto muy positivo. Oiga, se me hace muy interesante que hace apenas, bueno, ya no es tan poquito tiempo, ¿no? Pero hace 25 años fue cuando se crea esa institución, este órgano de la universidad. Y no sé si nos puede comentar un poco cuáles fueron los antecedentes o cuál fue el motivo por qué se creó esa. Bueno, la verdad es que en parte pues se debe casi siempre a veces un impulso genial de muchas de las instituciones, y en este caso fue el doctor Jorge Carpizo el que consideró, inspirado precisamente en la figura del ombudsman, que era entre él el doctor Fixamudio, que habían estudiado esta figura y vieron los beneficios de esa figura, pues traerlo a la universidad. ¿Por qué es importante? Pues las universidades como la nuestra, por ejemplo, pues han tendido a ir creciendo y de repente se convierte en una estructura sumamente compleja en términos del número de estudiantes, de profesores, de investigadores, y la relación con las autoridades universitarias en ocasiones puede generar algún tipo de problemas, ya sea por desconocimiento de los derechos o ya sea a veces por decisiones injustas, irracionales, etc. Somos seres humanos y a veces nadie está exento de que haya la incidencia de ese tipo de cosas. Entonces yo creo que crear esta figura sirvió para distintos motivos. Uno de ellos, el principal, es servir a la comunidad universitaria, o sea, resolver problemas. Yo creo que la misión principal es resolver un problema, no generar más problemas, sino resolverlos. Segundo, coadyuvar al cumplimiento de la legislación universitaria. A todos los universitarios nos aprovecha que la legislación universitaria sea acatada tanto por la comunidad como por las autoridades, y que además esto se lleve a cabo bajo un principio de igualdad, ¿no? Entonces que no haya casos de excepción, etcétera, sino que haya un sometimiento a una especie de Estado de Derecho universitario.
Otra cuestión, la existencia del ombudsman permite que muchos de los asuntos que de otra manera, digamos, se canalizarían por otras vías, tanto formales como informales, pues tengan un lugar en donde resolverse y atenderse. Les comento, por ejemplo, que hay universidades que no tienen estas instituciones y que entonces los alumnos prácticamente no tienen ninguna forma de hacer valer sus planteamientos, de ser escuchados, y en ocasiones se ha llegado al extremo incluso de judicializar estas cosas. Esto me parece que está en la frontera también de la autonomía universitaria. ¿A qué me refiero? Creo que la figura del ombudsman, además de servir a la comunidad, fortalece en algún sentido la propia autonomía universitaria, porque los temas o los problemas al interior de la universidad con relación a su legislación tienen una vía, un canal para ser atendidos y resueltos. De otra manera, en efecto, incluso la propia autonomía universitaria se puede ver, salirse prácticamente de ese ámbito y dejar ya, por ejemplo, en el ámbito de un juez federal que determine los límites, incluso hasta, digamos, me voy al extremo, es decir, por disposición de un juicio de amparo, se le tiene que cambiar la calificación a fulanito de tal, ¿no? Entonces tiene que expedir algún documento también. Así es. Entonces, creo que sirve a múltiples propósitos, todos ellos yo los veo positivos. Primero a la comunidad, también a la universidad y también a esta característica propia de la UNAM y de otras universidades, que es la autonomía universitaria. Sí, de hecho, por ejemplo, hay universidades que tienen una especie de tribunal universitario, ¿no? Pero casi procesos como llevar un juicio administrativo. Parece, o sea, está creada la estructura en forma de litigio, ¿no? Tú denuncias al maestro por una cuestión o a la autoridad universitaria, lo notifican, contestan, declaras, entonces a veces suele ser estorboso porque dices, bueno, ¿quiénes integran ese tribunal? O sea, maestros o administrativos que surgieron de la propia escuela, ¿no? No tiene como tal una autonomía. Ahora, bueno, yo quiero hacer una pregunta. Exactamente dónde está ahorita posicionada la Defensoría y cuáles son sus metas a futuro. O sea, ¿qué es lo que quiere buscar? ¿Qué tiene ahorita y hacia dónde va? Bueno, no sé si pudiera yo referirme a tu anterior comentario que fue muy atinado. En efecto, hay instituciones educativas que los problemas que surgen, cualquiera que sea, lo han también judicializado, pero internamente, como acertadamente señalas. Y por lo que he visto, digamos, a lo largo del país, ya un poco más en mi experiencia académica, pues resulta un ejercicio a veces complicado, porque entonces llevar todo a un tribunal te genera una especie de formalización de la solución del conflicto. Y sí, ahora los alumnos quieren también defensores de oficio, ya no defensores de derecho universitario, sino defensores de oficio, y lo creas en términos prácticamente de un litigio con todas sus características. Por supuesto, se trata de que sean órganos jurisdiccionales independientes, imparciales, como deben ser todos, pero hay un tema ahí. Nuestra universidad, me parece que uno de los aciertos es pues dejar para tribunal universitario pues cuestiones verdaderamente excepcionales o de cierta entidad o gravedad, y todo lo demás pues puede ayudar en eso al defensor, que también, por cierto, es completamente independiente de cualquier autoridad universitaria, tanto por supuesto de rectoría como del consejo universitario, etcétera. En sus funciones es prácticamente independiente, ni recibe instrucciones de nadie, ni tampoco ningún tipo de influencia ni de la comunidad universitaria, académica, ni tampoco de autoridades. Es plenamente independiente. Yo creo que es parte de su legitimación, ¿no? Tú no te acercarías a un órgano que tú estimes que en realidad es un órgano que sirve
digamos, alguna de las partes de la queja. Pues esa es la cuestión. Pues con toda objetividad, neutralidad, se llevan a cabo esto. Ahora, con lo que relaciona a lo que me preguntabas, me decías tú que si, cómo estaba posicionado o hacia dónde iba. Bueno, yo me encuentro con una institución que, como les decía, arranca desde hace 25 años, no es algo nuevo. Yo podría decir que es una institución consolidada y además con dos agregados muy importantes. La Defensoría tiene ahora o forma parte de esta red iberoamericana de defensores y además está en un proyecto en ciernes que se generó en la Defensoría, que es posiblemente, si se formaliza, una cátedra UNESCO, que significa prácticamente un apoyo, una especie de certificación de la propia UNESCO para desarrollar trabajos de fortalecimiento de instituciones similares. De lo que se trata, nuestra universidad de alguna forma está en la punta de muchas instituciones similares y bueno, esto es el presente, eso es una institución consolidada y incluso con impacto en el exterior. Ahora, ¿qué sigue? Yo les quisiera compartir muy rápidamente lo que sería parte del programa de trabajo, digamos, de mi muy modesto granito de arena en estos 4 años que dura el mandato que yo tengo. Uno de ellos es, y por esto agradezco la oportunidad, la difusión de la Defensoría. Me parece que tenemos que llegar al mayor número de estudiantes, de profesores, de investigadores. Primero, que sepan que existe este órgano. Segundo, que sepan pues, de lo que es competente y también de lo que no es competente. Segundo, me parece que tenemos forma de ver la incidencia de derechos humanos en su relación con los derechos universitarios. Ese es un tema pendiente que estamos trabajando. Tercero, yo creo que siempre hay forma de mejorar los procedimientos. La propia Defensoría tiene que revisar constantemente pues, sus prácticas, la atención que da la comunidad y siempre hay forma de mejorar. Yo creo que en ese sentido sería una especie de política de puertas abiertas, de acudir a la comunidad, no solo esperar a que venga alguien si se entera que existimos, y tratar de resolver los problemas con el mejor o mayor profesionalismo posible. Yo solo encabezo todo un equipo, son cerca de 25 personas que colaboramos ahí. Y finalmente, pues de todo este ejercicio ver si es necesario o no en su momento, pues hacer ajustes a la normatividad. Digamos, ya como final de esta experiencia, ver si es necesario hacer ajustes para mejorar la atención que da a la comunidad la Defensoría. Y hablando de difusión, ¿tienen ustedes el uso o el manejo de redes sociales como institución? Bueno, esa es una buena pregunta. Estamos en esa etapa. Tenemos, por supuesto, ya la página de internet, no solo de la Defensoría, que es, ahora sí que aprovecho para hacer el comercial, ¿no? www.ddu.unam.mx, es Defensoría de Derechos Universitarios. También tenemos la página de la red de defensores. Estamos en un proceso de mejoría de la página, para ofrecer a la comunidad no solo una especie de radiografía, sino una serie de materiales de discusión sobre los derechos universitarios. Estamos apenas en la etapa de generar, por ejemplo, estar en Facebook, no sé si en Twitter, no sé si llegamos hasta allá, pero por lo menos en Facebook, y también una proyección en YouTube. Entonces, en eso vamos a estar trabajando, yo creo que el primer año de labores. Tenemos este año, en octubre, posiblemente la reunión anual de defensores de derechos universitarios, que será en Morelos. Digamos, ahora nos tocan, nuestros amigos de Morelos han sido muy amables y ahora van a auspiciar ahí la reunión.
Y es una reunión precisamente donde están invitados incluso gente de Canadá, de Austria, porque les digo que esto es una figura que prácticamente está incluso en otros países en universidades privadas. Y la importancia, como dice usted, de la difusión, porque a pesar de que tiene ya 25 años de haberse establecido como institución, muchos alumnos y profesores no la conocen, o sea, o no saben qué alcances tiene o qué posibilidades como alumno tenemos de acercarnos a la Defensoría para exactamente ver qué derechos velan por nosotros, ¿no? Completamente de acuerdo. Nosotros en esta etapa vamos a hacer una de las tal vez campañas más ambiciosas de difusión. En lo personal, y yo creo que también hablo por todo el equipo, no tenemos inconveniente en, si fuera el caso, esperemos que no, ¿verdad? Si fuera el caso llenarnos de quejas no nos causa problema, para eso estamos, ¿no? No sé el tamaño de los problemas, pero lo que sí sé es que gracias al apoyo, por ejemplo, a la Dirección General de Servicios a la Comunidad, estamos ahora implementando un programa para que los alumnos de preparatorias, de CCHs, de nuevo ingreso, de inmediato, al momento de ingresar al esquema de la UNAM, conozcan que existe la Defensoría y a qué se dedica. Entonces vamos a tener primero, vamos a hacer ahí, incluso solicitar el apoyo de televisión, de TV UNAM, de Radio UNAM, de espacios tan importantes como el de ustedes, por supuesto, que nos ayudan muchísimo a que la comunidad esté al tanto de esta institución. Oiga, yo le quería hacer otra pregunta. Me parece muy bueno que se esté dando difusión por redes sociales, que se tenga esto en mente, ¿no?, para mejorarlo, pero también las instalaciones físicas donde los alumnos puedan acudir se encuentran en Ciudad Universitaria, también existen sedes alternas para las FES o para preparatorias, SHs, no sé. Bueno, por ahora tenemos nuestras oficinas que están prácticamente frente al Universo, para mayor referencia. Y por otro lado, existe en la legislación la posibilidad de crear, digamos, áreas, por decirlo así, foráneas. Acuérdense que nuestra universidad no solo es el campus, también son las FES, ¿no? Y también hay otras dependencias, instancias, áreas prácticamente repartidos en todo el país. Nosotros primero queremos llegar a ellos en el sentido de que incluso desde su página de internet hemos hecho una atenta invitación, solicitud de apoyo para que todas aquellas páginas de la UNAM que estén disponibles al público tengan la referencia, el link, por decirlo así, a la página de la Defensoría. Si fuera el caso que en alguna de estas instancias hubiera alguna incidencia recurrente de temas que haga necesario un área, pues ya en su momento se consideraría. La legislación da para eso, pero prácticamente la Defensoría pues abarca pues un universo, estamos hablando de 325,000 alumnos, más de 100 facultades, escuelas, pues es un universo. Por eso es importante, como ustedes lo señalan, la difusión. Primero que todo el mundo sepa que existe, y cuando sienta que alguno de sus derechos ha sido vulnerado, que sepa que hay una instancia que pueda analizar el asunto con toda independencia y objetividad. Yo nada más tengo una última pregunta. Usted hablaba de que una de las metas que ustedes tienen actualmente es quizá modificar la normativa o procurar hacerlo, encaminarlo para que haya una mejora, ¿no? ¿Ustedes han pensado en que sus recomendaciones algún día puedan llegar a ser vinculantes, o sea, que se pueda avanzar en ese aspecto? Bueno, lo que sucede es que la naturaleza misma de los ombudsman en ninguna parte del mundo, digamos, tienen otro carácter que no sea el de recomendaciones. Claro, nuestro uso del lenguaje, tal vez recomendaciones, se oye muy laxo. Sin embargo, yo creo que el éxito de esta figura y de las recomendaciones, existe creo que un alto porcentaje de la atención a las mismas. O sea, nuestras autoridades responden porque saben que detrás de las recomendaciones hay la posible mejora en los procedimientos. Entonces, esa parte yo les podría decir que me encuentro con una respuesta de las autoridades, empezando desde el señor rector,
cuando empecé mi gestión, él me señaló el compromiso de parte de la Rectoría, incluso me lo expresó así, de cualquier recomendación que fuera emitida hacia la Rectoría sería atendida y aceptada de antemano. Entonces es un compromiso muy importante desde la Rectoría, y yo lo que he visto en todas las autoridades, el 99.99%, una respuesta positiva a los planteamientos. Ahora, la recomendación es prácticamente pues el último recurso. Existe antes la mediación, y la cuestión es resolver un problema. O sea, la misión del Ombudsman universitario no es exhibir autoridades, sino resolver antes que nada problemas. Si es necesaria la recomendación, adelante. Ahora, en nuestra legislación, el Ombudsman, en casos que así lo ameriten, excepcionales, puede incluso solicitar el inicio de procedimientos de otra índole con respecto a las autoridades universitarias que sean contumaces o que simplemente acepten una recomendación y no la atiendan, ¿no? Entonces, en esos casos, sí hay un respaldo, digamos, normativo, institucional, para estas cuestiones que sinceramente espero que no se presenten o que sean realmente excepcionales. Por lo regular, la respuesta ha sido muy positiva de las autoridades. Usted al principio nos había mencionado que algunas veces los estudiantes, el primer acercamiento era vía internet, o sea, decía que recibían correos. ¿Cuál es ese correo? Para saber, o sea, luego a veces las personas no conocen la página, pero a veces, no, mira, ese es el correo y se lo mandan. Bueno, está el ddu@unam.mx, ¿sí? O en la propia página hay una serie de correos, incluso del propio defensor y de otros colaboradores, que en el momento en que recibimos cualquier noticia de esta naturaleza, la canalizamos, ¿no? Primero lo que hacemos es analizar la queja. Hay a veces que tenemos noticia por correo de cuestiones que sobrepasan, yo diría, el tema de derechos universitarios, cuestiones, por ejemplo, que ya rayan en ocasiones posiblemente en conductas delictivas, son sumamente excepcionales, pero en esos casos, bueno, cuando rebasa ya el tema de derechos universitarios, pues damos nosotros inmediatamente noticia al abogado general o a las instancias que deban atender ese tipo de cosas. O sea, todo tiene de alguna forma ahí digamos, una respuesta, una canalización a otras instancias, ¿no? Claro, por supuesto, ahí se solicita que las personas ratifiquen el planteamiento que están haciendo, ¿no? Pero todo tiene una canalización. Si no somos competentes, lo hacemos del conocimiento de las autoridades que lo sean, ¿no? Es importante, por supuesto, el correo electrónico, por la rapidez, por la inmediatez, y nosotros pues, tratamos precisamente de que la comunidad tenga acceso a todo esto, y nosotros, entre más rápido sepamos en ocasiones de una situación, es más fácil intervenir a tiempo y resolver los problemas de inmediato. Bueno, si alguno gusta agregar algo, usted... No, pues simplemente pues, agradecerles enormemente a ustedes, a todo el equipo, a la invitación del doctor Hoffman, la posibilidad de este espacio, y pues que nos ponemos a sus órdenes, estamos a sus órdenes en la Defensoría, ¿no? Agradecerles mucho, en nombre mío y en nombre de todo el equipo. Muchas gracias. Pues no dejen de seguirnos, escuchen la recomendación del doctor Carmona, a todos nuestros amigos universitarios, ya que no están desprotegidos y pueden acudir a esta Defensoría de los Derechos Universitarios, y también pueden consultar la legislación universitaria en la página que nos comentó el doctor. No dejen de seguirnos, recuerden que la página del proyecto es www.proyectogradocero.com. En la sección contacto podrán encontrar los links para los podcasts y para las demás modalidades, para la revista que llevamos a cabo aquí en el proyecto. Gracias.